Señal digital. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Más que Vencedores. Oh, entró a modo demo. Es decir, no sabía. Yo que no lo uso hace tiempo. Es decir, no sabía yo. Entró a modo demo. No, es que Se le pasó. Se le pasó. ¿Qué importa? Entró a modo demo, entró. Ya. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Más que Vencedores. Les saluda el pastor Víctor Sánchez de la Iglesia Misión Mega Rey, ubicada acá en la ciudad de Chimbote. Le damos la bienvenida, en primer lugar, a Dios por permitirnos ingresar a sus hogares. A cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de la señal de cable Red Andina, le damos muy las bienvenidas a cada uno de ustedes, a nuestros amigos que están a través viéndonos a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, reciban nuestros saludos y gracias por permitirnos una vez más poder compartirles la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para nuestro pastor principal, Ricardo Larrea, que nos va a visitar en la próxima semana, va a estar con nosotros acá en la ciudad de Chimbote. Desde ahora nuestras oraciones con él, le damos la bienvenida también y a ver si la próxima vez tenemos la oportunidad de que él esté acá con nosotros compartiendo también la palabra de Dios. Amén, muy contentos todos, buenas tardes, de poder seguir aprendiendo cada día más acerca de nuestro gran Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y agradecidos también y contentos por la visita próxima de nuestro querido pastor, apóstol Ricardo Larrea, a quien le mandamos saludos, un abrazo y bueno, preparándonos para su llegada. Gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares. Por favor, comparta en el Facebook, dele un me gusta y así podamos llevar la palabra de Dios a muchas personas. Hoy día vamos a tratar un tema que es importante para todo ser humano. Hablamos de la transformación de la persona, del cambio que debe haber. Muchas veces llegamos al Señor Jesucristo por muchos problemas. Podemos llegar a través de una aflicción, una enfermedad, una dificultad, un problema en el matrimonio, en el hogar. Hay muchas razones por las cuales las personas vienen a los pies de Jesucristo y prestan atención a la palabra de Dios. Y vamos a tratar un poco de qué es lo que Dios quiere, es cambiar de religión, qué es lo que realmente Dios está deseando de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para la vida del cristiano que recién inicia y para todos los que iniciamos en los caminos del Señor. Y este tema es el arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva un cambio de vida. Cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios por primera vez, tenemos que hacer este acto de arrepentirnos por nuestros pecados, de toda la vida pasada que hemos llevado y convertirnos en una nueva criatura. Pero el arrepentimiento no se hace solamente una única vez. La verdad es que el arrepentimiento es una parte continua, es un proceso continuo en nuestra vida. Amén. Tenemos que ir cambiando constantemente, ir mejorándonos constantemente. No podemos conformarnos solamente a un solo cambio. Porque en nuestra vida tenemos muchas áreas en las cuales nosotros necesitamos abrir las puertas para que Dios ingrese y comience a hacer el cambio que necesitamos. Amén. Así que el arrepentimiento es un tema constante en cada uno de nosotros. No es una sola única vez que uno lo hace a través de la oración de fe. Amén. Sino es constante. Así que hermanos, vamos a ir con la primera lectura bíblica. Oramos primero, antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por permitirnos nuevamente, Señor, estar, Padre, con todos tus hermanos, con todos tus hijos aquí reunidos, oh Señor Jesucristo. Y Padre, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo que tome el control, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de nuestras bocas, oh Padre bendito. Y seas tú, oh Señor, tocando el corazón de cada uno de tus hijos e hijas que están viendo este programa, oh Padre Celestial, y que lo verán posteriormente Padre bendito, a través de las redes sociales, oh Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor.
Háblanos a través de tu palabra lo que significa realmente arrepentirse de todo corazón. El cambio que debe traernos a nosotros, Padre Celestial, a nuestras vidas, Señor, para seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, Padre bueno. Sé tu, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Padre. Declaramos salvación, Señor, para todos aquellos que están viendo este programa, Padre bendito. Te pedimos que tú toques su corazón, que tú lo salves, Señor, que tu palabra, Señor, esa preciosa semilla se deposite en cada uno de ellos, Señor, y des fruto a su tiempo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de ellos, así también, Padre, por cada uno de los que estén necesitando de sanidad, Señor. Hasta esta palabra venga la sanidad que necesitan, Señor, para sus vidas, oh Señor Jesucristo. Te pido, Padre, bendición, Señor, para todo aquel que nos está acompañando en este tiempo, oh Señor Jesucristo, a través de tu palabra, Señor. Seas tú, Padre, derramando sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia, Señor, a darnos a nosotros gracias tuya, Padre Celestial, para poder tratar tu palabra, oh Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios en su palabra nos muestra su deseo de que las personas comprendan cuál es su mensaje para cada uno. Jesucristo no vino a traer una religión. Jesucristo trajo el reino de Dios a la tierra. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos 1:15 dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo comienza con todo su ministerio con este mensaje. El tiempo se ha cumplido. Y es que realmente Dios trabaja en tiempos. Hay un tiempo, hay un libro de la Biblia en Eclesiastés dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Todo tiene un tiempo en esta tierra. Dios no está limitado a los tiempos, Dios es Señor de todo, está por encima del tiempo, pero Él trabaja en tiempos. Entonces, hasta la venida del Señor Jesucristo, Él había tratado con el pueblo de Israel en diferentes tiempos, había anunciado la venida del Salvador. Hasta allí, el sacrificio de animales era necesario para que los pecados de las personas fueran cubiertos. Dios permitía esto y a través de ese sacrificio el pueblo tenía que entender que el pecado traía como consecuencia muerte y muchas veces los animalitos eran los que eran sacrificados y su sangre derramada era lo que permitía que esos pecados sean cubiertos. Pues bien, ahora se ha cumplido el tiempo en que los profetas habían anunciado que el Salvador del mundo iba a llegar a la tierra, el Mesías. Y a él le dicen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él toma, antiguamente se sacrificaban los corderos para perdón de pecados. Y ahora él como hijo de Dios viene a tomar como la forma del cordero, es decir, viene a entregar su vida en sacrificio para perdonar el pecado de toda la humanidad. Así que él dice, ya se ha cumplido el tiempo, aquí estoy, dice, el reino de Dios se ha acercado. Qué bueno es cuando el Señor muestra esto. Antiguamente, usted lo va a leer, las personas no tenían acceso a Dios. Era a través de estos sacrificios de sangre. Y el Espíritu de Dios trataba solo con tres tipos de personas, con los reyes, con los sacerdotes y con los profetas. No trataba con otra persona más, a través de estos tres tipos de personas. Ahora viene Jesucristo y dice, ya se acabó este tiempo en que no podías acercarte a Dios. Si bien es cierto, hay necesidad de arreglar el tema del pecado, vengo aquí, dice Jesús en otras palabras, vengo aquí a tomar la forma del Cordero para ofrecerme en sacrificio, para rescatarte del pecado, de los pecados que has cometido. Pero dice, esa es la parte que él hace, él viene como Cordero, pero dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la parte que nos toca a nosotros, los seres humanos, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Ahora, el concepto de arrepentirnos es también tener claro que lo que hemos hecho ha deshonrado a Dios.
Es decir, tener la idea, la certeza de las actitudes, acciones que tomamos en nuestra vida antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo ofende a Dios ciertas acciones que cometemos nosotros. Por ejemplo, el resentirnos con las personas, el llegar hasta odiar a las personas. Y no solamente las personas, podemos odiar organizaciones, instituciones, etcétera, etcétera, hasta países. Hay gente que odia países, que no mencionan el país y automáticamente sale ese sentimiento a flote. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Desde ese punto ya estamos mal con Dios. Entonces, si yo me arrepiento de eso, para yo arrepentirme, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Cambiar mi actitud hacia esas personas, organizaciones, instituciones y aún países. Cambiar mi actitud completamente. Porque yo como hijo de Dios tengo que hacer la voluntad de Dios. No puedo quedarme en mi voluntad. El arrepentimiento lleva a eso, una transformación en nuestra manera de pensar, en las ideas que podemos tener, en los criterios que hemos asumido durante toda nuestra vida, tienen que terminar totalmente descartados. Y tenemos que comenzar a tener la mentalidad de Cristo, pensar como Cristo. Y la única manera de hacerlo es leyendo la palabra de Dios. Si no, no vamos a saber de qué tenemos que arrepentirnos, no vamos a tener idea. Vamos a pensar que estamos viviendo adecuadamente. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, en primer lugar te confronta y te dice, cambia, arregla, arrepiéntete. A Dios no le agrada cómo estás actuando, cómo estás hablando, cómo estás dirigiéndote a las personas. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que arreglar nuestra vida. Entonces la palabra de Dios no está diseñada para que tú la aprendas y le digas a los demás, cambia tú, cambia tú, cambia tú. No, la palabra de Dios está diseñada primero para que cambies tú. Y con tu testimonio, la gente también llega a los pies de Cristo y también comienzan a hacer su proceso de arrepentimiento y de cambio en su vida. Este es un proceso que iniciamos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y continúa durante toda nuestra vida. No es solamente, no, ya yo me arrepentí, no tengo más que pedirle perdón a Dios. Le digo sinceramente, eso es un engaño. Es un engaño. Porque nosotros no somos perfectos. En nuestra vida podemos cometer muchos errores, de los cuales tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios, y de los errores tenemos que aprender para no cometerlos de nuevo. Y comenzar a arrepentirnos y avanzar cada vez más en este caminar cristiano, que es una carrera de largo aliento. Y ahora más que hay señales que nos ubican casi en los últimos tiempos, aún más tenemos que mantener una santidad adecuada y mantener una buena relación con nuestro Señor. Así es. Como dice mi esposo, la única forma de que viene el arrepentimiento al corazón de las personas es cuando comenzamos a tratar con Dios. Cuando la persona no escucha la palabra de Dios, y bueno, vive conforme ha sido criado, conforme el entorno, ¿no? Si por ejemplo pongamos a un niño que crece en un ambiente de violencia, para ese niño, si bien es cierto, va a sufrir traumas, choques emocionales, ¿no? Pero si él crece en ese ambiente, lo va a ver como algo normal. Entonces vemos niños que han crecido en un ambiente violento y cuando van a los colegios le pegan a otros niños, se golpean, dicen groserías y ellos simplemente están, para ellos, así han sido formados y ellos desarrollan esa forma de vida pensando que es algo normal, ¿no? Hemos visto muchos casos, por ejemplo, de que los papás toman cerveza delante de los niños y luego los niños cogen las botellitas de cerveza, van juntando en su vasito y van tomando. Y a veces algunos pequeños de 5 años se emborrachan y todos celebran la primera borrachera del niño. Cosas como estas, cuando no viene la palabra de Dios a estas vidas, se creen que son algo normal, hasta gracioso. Sí. Pero si viéramos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de actitudes como esta, por ejemplo, dice, quítense de vosotros todo enojo. Todo resentimiento, rencor va a comenzar con enojo. También dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que significa que Dios nos está diciendo, es cierto, te puedes molestar, en algún momento algo te va a fastidiar, te va a molestar, pero no dejes que eso continúe 1 día, 2 días, 3 días. Arréglalo antes de que llegue la noche. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo poder entender, saber si lo que estamos haciendo está bien o no? La Biblia dice en Juan 8:32. A ver, léelo, mi querido esposo.
Juan 8:32 dice, Sí, por favor. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dice, y conoceréis la verdad. La Biblia es la verdad. Todo lo que está contenido en este libro es verdad. Y cuando nosotros conocemos esta verdad, comenzamos a leerla, a escucharla, a comprenderla, dice, esta libertad nos hace libres. ¿Pero libres de qué? Libres de todas aquellas cosas que por mucho tiempo han venido afectando nuestra vida. Jesucristo sabe qué circunstancias hemos pasado en la vida. Él lo conoce todo. Sabe las razones por las cuales de repente una persona iracunda o lo que le llaman fosforito, ¿no? Así es. Desde cualquier cosa ahí mismo se enciende, se prende. La persona sabe, Dios sabe por qué esta persona llegó a ser así, porque cuando nace como bebé, pues no nacen así. Se van transformando en el camino por las diferentes circunstancias que van viviendo. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, Dios te habla una palabra como por ejemplo, a las personas que son iracundas le dice, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. También nos dice, perdona y serás perdonado. Así que cuando nosotros comenzamos a tratar nuestro pecado, nuestra necesidad delante de Dios y buscamos en la palabra qué es lo que Él nos dice, allí es donde nosotros nos damos cuenta de que hemos estado actuando mal. ¿Cuántas veces hacemos cosas malas y a veces el orgullo no nos deja reconocer? Así es. El orgullo no deja reconocer que la persona actuó mal. Pero delante de Dios todos debemos de bajar la cabeza y decir, sí, Señor, yo reconozco. He hecho esto o tengo este problema en mi carácter, en mi conducta. Por favor, ayúdame, me arrepiento. El arrepentimiento también requiere cambios. Requiere cambios. Si hay solamente un arrepentimiento en decir, me siento mal por lo que hice, o me siento triste por lo que he hablado, y de allí no paso, es decir, no hago un cambio, sigo hablando mal, sigo haciendo lo malo, entonces eso no es arrepentimiento. Simplemente te sentiste mal en un momento, te dio un remordimiento, pero si ese sentirse mal no te llevó a hacer diferencia, a cambiar completamente de actitud, no estaríamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Jesucristo nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a un cambio de vida. Y para cambiar nuestro estilo de vida tiene que cambiar primero nuestra forma de pensar. Tenemos que traer todos los pensamientos a qué es lo que dice Dios. Hoy día estábamos viendo un poco las noticias en la televisión, ¿no? Y acerca de esta pequeña que ha sido asesinada, ha sido violada por este joven y ha sido asesinada. Y muchas personas atacan a la mamá por el hecho de haberla dejado al cuidado de una niña para irse a una fiesta y luego, bueno, a otro lugar. Pues bien, algunas personas, algunas entidades del gobierno defienden a esta mujer por su derecho a divertirse. Y la pregunta sería, ¿qué pensamientos llevan a actuar de esta manera, tanto a la mamá para dejar a una niña, a sus hijas, al cuidado de otra niña? ¿Qué pensamientos llevan a... La Biblia dice que dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. No es nuestra intención en este programa juzgar, solamente que pensamos que hay cosas acá que están mal, que se piensa que son correctas y a la luz de la palabra de Dios no lo son. Es importante volver nuestro corazón a lo que Dios dice. Amén. Ahora, una respuesta sería cuando el accionar de esta dama de dejar al cuidado de su otra niña es que lamentablemente sucede cuando las familias son muy numerosas, se acostumbra a que los hermanitos mayores cuiden de los menores y eso se vuelve una costumbre dentro de la familia. Si dejan a la hermanita de 9 años, hermanito de 8 años, cuidado de los más pequeños, 3, 4, 5 hermanitos más. Entonces cuando una persona crece en un hogar de ese tipo, lo ve como algo normal, no lo ve como algo wow. ¿Cómo voy a dejar a mi hijita pequeña con una niña cuidándola? No sé si habrá pasado esto. Si ha pasado esto, lamentablemente es por la costumbre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Se cuiden los niños a quien debe estar.
Los padres somos responsables del cuidado de los niños. Los padres somos responsables de brindarle protección a nuestros niños. No podemos exponerlos así sencillamente al peligro. Y lamentablemente parece que esta madre ha faltado a los deberes de madre, de estar con sus pequeñas. Eso lo juzgará la justicia de acá, dará su veredicto. Hay una justicia que es la justicia de Dios, que Dios se encargará. Nosotros a la luz de la palabra sabemos que algo va a pasar de parte de Dios sobre esa mujer, va a pasar, porque Dios cuida de sus pequeños también. Pero Dios la ayude y pueda. Esa mujer necesita que un arrepentimiento. Así es. Ella no puede seguir viviendo como ha vivido hasta el día de hoy. Ella necesita arrepentirse de todo corazón, de todo lo que ha hecho. Aún corre el riesgo de perder a su otra niña de 2 años, pero la va a perder solamente por las decisiones que ella ha tomado. Y esas decisiones trajeron consecuencias, lamentablemente. Todo trae consecuencias, hermanos. Con todo pecado que hagamos nosotros siempre va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia, el único responsable somos nosotros. No podemos echar la culpa a otro. No podemos decirle que fue fue fulano, fue aquí, fue allá. No podemos hacer eso. Nosotros somos responsables de esas consecuencias. Y lamentablemente tenemos que dar cuentas de ellas. El arrepentimiento nos conlleva a que si cometemos un error, un pecado, una falta, cualquier otra cosa, el arrepentimiento conlleva a que cambies tu actitud y tu conducta, para que ese error no se vuelva a cometer en tu vida, no lo vayas a cometer tú y no vayas a caer nuevamente en ese error. Por eso el arrepentimiento va ligado. Vayamos a Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2 nos habla un poco más claro de esto. Yo tengo una traducción que es lenguaje sencillo, va a diferir un poquito a la de Reina Valera 60 que la mayoría tiene. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es decir, para cambiar nuestra manera de vivir tenemos que cambiar primero ¿qué? Nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Así es. Entonces, en el caso de esta dama que agarramos el ejemplo, si ella vive en un hogar donde la costumbre era que los niños se encarguen de cuidar niños, ella tiene que cambiar esto primero y darse cuenta que eso no es lo correcto, que la responsabilidad es el adulto. Ahora, imagínense cómo estará esa niña de 9 años que estaba al cuidado de la niña que ha fallecido. Nadie habla de ella y nadie se está preocupando por ella. Y un niño de esa edad es muy sensible a las cosas que pasan en su entorno. Así es. La responsabilidad va hacia los adultos. Entonces Dios nos recomienda acá que primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Así es. Es decir, no tener la manera de pensar del criterio del mundo, de las personas como piensan, sino a la manera de pensar de Dios. Por ejemplo, si seguimos con el tema del perdón, Dios nos manda a perdonar. Pero si vemos en el mundo, dice frases muy raras, ¿no? No, que venga Él primero a perdonarte, porque vas a perdonar tú, si Él fue el que te hizo mal daño. Pero Dios dice solamente, perdona. Así tú seas el inocente, Dios dice, perdona. Es otro criterio totalmente distinto. Jesús mismo, muriendo en la cruz, le dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En muerte. Ahora, muchos dirán, no, pero Él era Jesús. Vayan al libro de Hechos, si no me equivoco, en el capítulo 6, capítulo 8, van a encontrar a Esteban. Y Esteban, siendo muerto apedreado, primer día con la iglesia, también dijo la misma frase, que ese pecado no sea tomado en cuenta. Entonces, cuando uno llega a hacer la voluntad de Dios, llegas a ese punto, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Si desarrolláramos solamente el amor por nuestro prójimo, hermanos, se acabarían, lo que está muy de moda y mucha palabra se habla ahorita sobre eso, los feminicidios. Se acabarían completamente. Si desarrollamos el amor que Cristo nos manda en su palabra, si desarrollamos el perdonar. Ahora, los feminicidios, ¿por qué se dan? Sencillamente porque entre las parejas ha habido discusiones, ha habido odio, ha habido rencillas, un montón de cosas, y nunca se perdonaron. A tal punto que del odio pasan al asesinato, a la muerte. Así es. Entonces, todo eso se soluciona amando a nuestro prójimo. Si amáramos a nuestro prójimo, se acabarían las violaciones, se acabaría la delincuencia, porque tú, porque amas a tu prójimo, te pondrías a trabajar, no te pondrías en una esquina esperando robarle un celular a una persona.
Se acabarían muchas cosas. Así Pero es. eso requiere un arrepentimiento, un cambio de nuestra mente y comenzar a perdonar. Así es, nuestras acciones son el resultado de las cosas que pensamos, ¿no? Cuando la persona necesita algo, van a venir pensamientos, y si esos pensamientos son negativos, lo van a llevar a hacer cosas negativas. Bien, continuamos con nuestro programa Transformando nuestra mente. Pues bien, hablábamos acerca del tema de que nosotros hacemos según lo que pensamos. Si nuestros pensamientos son correctos, nuestras actitudes también van a ser correctas. Y la manera de cambiar nuestra forma de pensar es a través de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos el amor de Dios. El Señor en su palabra nos habla, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una decisión, no solamente es un sentimiento, sino que uno decide amar a las personas. El amor también conlleva al perdonar, porque las personas van a cambiar. Vamos a poner un caso, por ejemplo, una pareja se conoce. El primer contacto es visual. Así es. ¿No? Hay un atractivo, me gusta, de ambas partes, y este contacto visual va a traer pensamientos, ¿no? Estos pensamientos te van a mover a una acción. De repente el caballero se acerca, le hace la conversación, le pregunta cómo estás, ¿no? Y se comienza una amistad. Al conversar ambas personas comienzan a formarse criterios. Qué bonita es, qué buena, o qué bueno, qué caballero, y comienzan a formarse ideas de la otra persona, lo cual va a producir sentimientos, una atracción. Hasta que llega el momento en que de repente ya se juntan, se casan, forman un hogar y comienzan a conocer no solamente lo positivo, sino también lo que no es tan positivo. Comienzan a conocer sus defectos, comienzan a conocer las debilidades de la otra persona. Entonces los pensamientos que se tenía de aquella persona comienzan a variar, porque ya comienza a ver lo negativo que también tiene esa persona. Y estos pensamientos negativos pueden producir también sentimientos negativos, como resentimiento, rencor, enojo, ira, odio, etc. Si no se cambian estos todos los días conforme a la palabra de Dios, llega un momento en que ya el trato entre ambos cambia completamente. Ya hay roces, hay discusiones, ya puede llegar el momento en que ni siquiera pueden conversar tranquilos, porque ya están peleando uno, el otro, están discutiendo y solo se hablan para herirse. ¿Qué pasó? Todo es el resultado de pensamientos que trajeron acciones, y esas acciones dirigidas solamente por su forma de ser van a producir, también van a tener consecuencias. Jesucristo nos habla de traer un cambio a nuestra mente. Como leía mi esposo en Romanos 12, 1, 2, dice, ya no vivan según los criterios del tiempo presente, sino cambien su manera de pensar. Y es que realmente arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar lo negativo para comenzar a pensar como Dios dice que deben ser las cosas. Así es. Ahora, recapitulando un poco, para los que recién nos están viendo, el llamado al arrepentimiento en lo que respecta al hombre es un llamado para que este último se vuelva a colocar bajo la dependencia de Dios, es decir, que comience a hacer la voluntad de Dios, y es la negación de las malas obras del pasado. Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Indicando a las personas que es necesario, que lo primero que tienen que buscar es que se arrepintieran. Jesús habla a los judíos dejando muy claro que el arrepentimiento es un requisito para no perecer, es decir, para no morir, y para poder acceder a la salvación. El arrepentimiento fue predicado por el Señor Jesucristo. Ese fue su primer mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento conlleva a un cambio de actitud, es decir, tomar la decisión de cambiar. No lo hacemos. Nadie puede obligar a otra persona a cambiar. Así es.
porque es personal. Llega un momento en tu vida en que tú dices, ya yo no puedo vivir así, ya yo no puedo continuar viviendo así. Y uno comienza a hacer los cambios en su vida para cambiar. Es como sucede a veces cuando uno se casa. Cuando uno se casa, tú dejas de ser soltero, tú dejas de ser hijo, porque pasas a ser esposo, en el caso del varón. Y al ser esposo, tienes que asumir las responsabilidades que conlleva un esposo. Y la primera de ellas es sostener tu casa. Cuando eras soltero, tu papá te daba propina, tu mamá te consentía, te cocinaba lo que a ti te gustaba, tu mazmorra, tus postres. Es decir, no tenías que levantarte temprano, te levantabas a las 10, 11 de la mañana, porque sabías que la mamá ya había preparado el desayuno, te estaba atendiendo, no te faltaba nada, querías ropa, abrías tu boquita, te daban tu ropa, o querías el último celular, lo decías al papá y el papá te lo compraba. Esa es la vida de hijo y de soltero. Pero cuando eres casado, cuando tienes una esposa, cuando tienes 1 o 2 hijos, no vas a estar viendo donde el papá y la mamá diciéndole, papá, mamá, dame, necesito para mis hijos. Porque dejaste de ser hijo, ahora eres tú el que tienes que levantarte a 5 de la mañana para ir a trabajar, eres tú el responsable que tienes que ir y pagar, si estás viviendo alquiler, pagar la casa. Antes no lo hacías. ¿Eso que lleva? Un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Ya no puedes vivir la vida pasada que tenías, esta es una vida nueva. Es algo parecido que sucede con el arrepentimiento. Tienes que cambiar completamente, dejar la mentalidad antigua atrás y comenzar a pensar de una manera totalmente distinta y comenzar a obrar de otra manera, conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo hace uno solo, nadie te va a obligar. Eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Por eso lamentablemente muchos matrimonios cuando empiezan tienen problemas, porque se casan y no quieren dejar de ser hijos. Y llegan a acuerdos raros, le dicen, ya, vete tú a tu casa, yo me voy a mi casa y vivimos con nuestros padres hasta arreglar nuestra situación. Y en este tiempo, lamentablemente, se acostumbra mucho. Y si tenemos unos padres consentidores, dicen a sus hijos, ven hijito, regresa nomás, yo te cuido. Y la palabra manda y establece y dice que el hombre que coge mujer tiene que dejar padre y madre y tiene que empezar solo. Así es. Y esa es la mejor recomendación que dio Dios para todos los matrimonios que inician. Y dice que ya no son 2, sino uno. Así es. Sí, cuando nosotros asumimos lo que Dios dice y lo tomamos para nosotros y decimos, Señor, sí, si tu palabra dice esto es cierto, yo lo voy a hacer. Y asumimos las palabras de Dios, realmente todo cambia. Porque ya Dios va transformando el corazón y nos va alineando a una vida recta, a una vida de justicia y una vida donde aprendemos a depender de Dios. No solamente aprendemos a depender de Él, sino que también entendemos la necesidad de producir frutos de un arrepentimiento. Por ejemplo, el libro de Lucas capítulo 3 dice el Señor Juan el Bautista, el profeta, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 3 versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces lo que él está diciendo es, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento es decir, la muestra de que realmente te has arrepentido. Mientras que la gente le escuchaba, en el verso 11, por ejemplo, dice, y la gente le preguntaba, el 10 dice, entonces, ¿qué haremos? Cuando viene el mensaje de la palabra, la gente que lo está escuchando se siente compungida en el corazón y dice, entonces, ¿qué hacemos? Y él responde y dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lo primero que hace es un consejo de, si tú tienes para compartir, comparte con otro que no tiene. Luego vienen unos publicanos, los publicanos eran como la SUNAT de este tiempo, los que cobraban los impuestos. Y para ser bautizados, es decir, cuando las personas se arrepentían, inmediatamente se bautizaban porque ellos querían decir a la gente, yo me estoy arrepintiendo, y era una muestra el bautizarse por inmersión en el agua. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos los cobradores de impuestos? Él les dijo, no exijas más
de lo que está ordenado. Y obviamente ellos exigían más. Por eso es que él les dice, bueno, ya no hagan eso. Ya no estén pidiendo más de lo que realmente tienen que cobrar. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Entonces, cuando Juan comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento, que es, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, cambien su conducta. Las personas que habían sido tocadas por el mensaje dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Y Dios a través de Juan les da la solución. Si tú estabas extorsionando, deja de hacerlo. Si tú estabas haciendo cosas malas, corta con eso, porque si realmente Dios ha tocado tu corazón, tiene que haber cambios, tiene que haber frutos de que realmente el arrepentimiento está en tu corazón. Si no hay frutos de arrepentimiento, no hay un verdadero arrepentimiento. Esto es un proceso y sobre todo es el obrar del Espíritu de Dios en la persona. Y esto es parte de lo que el Señor Jesucristo enseñó y es parte de lo que el Señor Jesucristo practicó cada vez que Él anunciaba el Evangelio y llamaba a la gente al arrepentimiento. Y eso lo vemos en la continuación del ministerio de Jesucristo en el libro de Hechos, cuando Pedro, tocado por el Espíritu Santo, da el primer discurso en el capítulo 2, en el verso, terminando el discurso, en el verso 37, los judíos, al escuchar todo lo que Pedro le había predicado y le había hablado de nuestro Señor Jesucristo, dicen, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Los judíos preguntándole a Pedro, ¿qué haremos? Pero ya había pasado un proceso, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, Pedro al predicar, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que había hecho había tocado el corazón de cada uno de los varones que estaban reunidos en ese momento. Que al terminar Pedro su discurso, esos mismos judíos le preguntaron, ¿qué haremos? Entonces llegaron un momento y dijeron, no podemos continuar como estamos, algo tenemos que hacer. Así es. Y Pedro le responde, en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos. Pedro le escuchó los 3 años que caminó con Jesús, que llamaba a la gente al arrepentimiento. Tiene la primera oportunidad Pedro de predicarle a la gente y lo que hace Pedro es arrepentidos. Amén. ¿Y qué más le dice? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, la promesa de salvación no solamente era para esos varones, sino también era para sus hijos. Dios desea una salvación para todos, generacional, aún para los que están lejos. Es decir, Dios no quiere salvar solamente un pequeño grupo, Dios quiere salvar a todos. Pero para eso necesitamos arrepentirnos. Y este pasaje, en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Cuando uno predica la palabra, tú tienes que predicarla de tal manera que no eres tú el que estás hablando, sino es Dios el que está hablando a través de ti. No eres tú el que vas a convencer a las personas, es el Espíritu Santo el que va a tocar el corazón de esas personas. Amén. Como sucedió acá con Pedro. Pedro era un pescador, no tenía mucha educación, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, abrió su boca y el que comenzó a pegar fue el Espíritu Santo, tocando esas vidas. Fue el Espíritu Santo que tocó el corazón de tal manera que estos judíos dijeron, ¿qué haremos? Así es. Y Pedro inmediatamente dice, arrepentidos, es decir, pidan perdón por sus pecados y bautícense. Y ese día se convirtieron 3,000 almas. Gloria a Dios. Tenemos que predicar la palabra conforme Dios lo dice y establece, con amor, con ese corazón, con un corazón lleno, buscando la salvación de la gente, no la condenación de la gente. Jesucristo vino a salvar, no vino a condenar, buscando que la gente sea salva, buscando que la gente a través de la palabra llegue al punto y digan como los judíos, ¿qué haremos? No queremos continuar así. Amén. Ese es el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo está impreso acá en la palabra de Dios. Por eso es necesario, y no me voy a cansar de decirlo en los programas,
tenemos que leer Biblia, porque si no leemos Biblia no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, no vamos a saber cómo actuar en diferentes situaciones. Esta es nuestra guía para nosotros, esta es nuestra guía de vida, esta no es una guía temporal, solamente por este tiempo. La palabra de Dios fue establecida por Jesucristo antes que viniera Jesucristo. Ya estaba establecida la palabra de Dios, porque anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías. Vino Jesucristo, tenemos la Biblia de este tiempo. Han pasado ya casi más de 2000 años de la llegada de Jesucristo, y esta palabra no cambia. Amén. Porque esta palabra es eterna, como lo es nuestro Dios. Por eso nunca va a cambiar. Vendrán 2000, 5000 años más, y se seguirá hablando de este libro. Se seguirá hablando de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, porque la venida de Cristo no sabemos cuándo va a ser, solamente lo sabe el Padre, y eso está en la palabra de Dios, está escrito. Este libro no va a cambiar. Por tanto, si esto es eterno, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? ¿Cómo no prepararnos para una eternidad con Cristo? Y el primer paso es arrepentirnos. Ese es el primer paso, cambiar y dar buen testimonio delante de todas las personas. Cambios, hermanos. Miren, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir al penal de Cambio Puente a predicar. Y he predicado ahí por un tiempo, por unos meses. Y he conocido a muchos varones, entre ellos a un joven. Cuando llegué, el joven era parte activa de la iglesia. Después de unos meses le dieron libertad. De vez en cuando me lo cruzo, me lo encuentro. Y a mí me da satisfacción, porque a veces lo veo parado acá en la esquina del mercado predicando la palabra de Dios y dando testimonio de lo que él ha pasado, y su testimonio él lo da para que otros jóvenes no cometan los errores que él cometió y que lo llevó a él estar en Cambio Puente. Entonces, él, de su error que cometió, de su vida pasada, lo está usando ¿para qué? Para que otros no cometan esos errores, y anunciando el evangelio, que fue Cristo el que lo sacó de ahí, de ese lugar. Amén. Y él, ¿qué está haciendo? Predicar la palabra y dando testimonio y ejemplo de Dios puede cambiar vidas. Así que, hermanos, la palabra de Dios es para salvación, es para que nosotros cambiemos. Dios desea lo mejor para tu vida, si es que tú se lo permites. Amén. Está en nosotros permitirle que Dios opere en nosotros. Si no lo permitimos, Dios espera, porque Dios no te va a obligar, pero todo tiene su tiempo. No esperes como un joven. Tú solamente esperas cuando estás accidentado para acercarte nuevamente a Dios. Y eso en parte da tristeza, porque cuando tiene problemas y dificultades graves, ahí recién se acuerda de buscar de Dios. Y no podemos esperar solamente estar en dificultades, situaciones graves o accidentes, para recién decir, ahora sí. No debemos esperar llegar hasta ese punto. Este es el tiempo. Este es el momento en que Dios te está invitando a que te arrepientes de corazón, a que cambies tu vida, porque Dios desea ayudarte, porque Dios desea lo mejor para ti, para tu familia y para tus generaciones. Amén. Y sí, el mensaje de Jesucristo es un mensaje corto en este versículo, pero es un mensaje lleno de amor, y también Él está diciendo, por ejemplo, cuando Él dice arrepiéntanse, es una buena noticia. Porque qué hogar en estos momentos, o qué matrimonio, muchos matrimonios en estos momentos están en una crisis tal que ya falta poco para que de repente aparezcan en las noticias como un feminicidio, como un problema así de violencia fuerte. Y es que en el transcurso de sus vidas han pasado tantas cosas, se han maltratado tanto ambos, porque no solamente es uno la víctima y el otro el victimario. Realmente, para que un matrimonio se quiebre, son las dos personas las que hacen cosas y se afectan uno al otro. Pero cuando Jesucristo dice arrepiéntense, está diciendo, mira lo que estás haciendo tú en tu parte que te corresponde, y cambia tu forma de hacer las cosas como lo estás haciendo. El arrepentimiento también conlleva el perdón de pecados. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo arrepentidos, es decir, dolidos de la forma en que hemos actuado, entendiendo, reconociendo que hicimos algo mal, que hicimos de repente muchas cosas mal, y con el corazón dispuestos a poder arreglar y comenzar a cambiar. Cuando venimos con un corazón así, Dios nos perdona nuestros pecados, Dios nos ayuda, Dios nos salva y nos da la mano para poder arreglar toda situación. Detrás de todo, de toda persona que tiene problemas,
siempre habrá alguien que le esté hablando del Señor Jesús, porque Dios es así. Dios siempre está tratando de ayudar a la gente, solo que a veces las personas no se dan cuenta que es Él a través de otras personas. Dios siempre no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Imagínese usted que el Dios Todopoderoso entregó todo en esa cruz por nosotros. ¿Cómo no va a estar interesado en ayudarte? ¿Qué problema tienes? ¿Matrimonios con problemas? Dios lo puede solucionar. ¿Tienes enfermedades? Dios te puede sanar. ¿Estás en la pobreza? Dios dice, se hizo pobre Jesucristo para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Qué más? ¿Tienes problemas con tus padres? Dios dice en la palabra que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes problemas de carácter? Dios dice que Él nos va a ayudar para ser transformados en otras personas. ¿Qué problema pueda pasar el ser humano que Dios no lo pueda ayudar? Todas las respuestas están aquí. Estás pasando por una prueba, Dios te da la fortaleza para poder salir adelante de esa prueba. Y cuando Dios te está probando, después de la prueba viene una gran recompensa. El mismo Señor en la palabra nos dice a través de Pablo, gozaos y alegraos cuando estés pasando por diversas pruebas, sabiendo que estas pruebas van a producir en ti paciencia. ¿Cuántas veces nos falta paciencia con las personas, con las situaciones? Nos falta paciencia, somos desesperados, queremos todo para ayer y no somos capaces de esperar ni un minuto, nada, lo queremos a nuestra manera. Y Dios, a través de las dificultades, te hace que produzca paciencia. Realmente Dios tiene el control de todas las cosas, te ama y Él desea realmente ayudarte en todo. Pero es necesario reconocer cada uno su limitación, sus pecados, sus errores y estar dispuesto a cambiarlos. ¿Cuánto tiempo te demorarás en cambiar? Depende de ti. Pero ¿cómo cambias tus actitudes? Con tu forma de pensar. Cambias tu forma de pensar conforme a la palabra. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y por tanto nuestro corazón va a cambiar. Nuestras actitudes cambian y pronto te estarás pareciendo mucho al Señor Jesús. Y una vez que tu vida es transformada, Dios te va a usar para ayudar a otras personas, como el caso que mi esposo estaba comentando acerca de este joven, y que bueno, lo bendecimos y que siga adelante. Así tenemos que seguir haciendo. Si tú has recibido bendición de Dios, si tu vida ha sido impactada por el Señor Jesucristo, también debes servirle hablándole a otras personas, porque hay mucha gente que necesita de Dios y no sabe cómo alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas. Y recuerda esto, en la palabra de Dios en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino a salvar, no vino a condenar. Así es. Como dijo mi esposa, Él desea salvarte de la enfermedad, desea salvarte de la pobreza, desea salvarte de tu hogar que está en estos momentos a punto de separarse. Dios lo desea salvar. Pero eres tú el que tienes que dar el primer paso. Y ese primer paso es arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja de estar echándole la culpa a los demás. Céntrate y di, todo esto pasó porque fue por mis malas decisiones. Fue porque yo hice esto, lo otro, si no hubiera sucedido. Entonces comencemos a tomar una actitud. Somos valientes para muchas cosas, seamos valientes para reconocer también que hemos hecho lo malo. Seamos valientes también para reconocer que nos equivocamos, que por nuestra decisión hemos afectado a muchas personas. Seamos valientes para ello. Y arreglemos con Dios, arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Y sobre todo cambiando, no cometer nuevamente las mismas actitudes a que nos llevaron a tener todo este problema que algunos están pasando en estos momentos. El llamado de Jesús es salvarte. Dios te quiere salvar, no te quiere condenar, pero está en nosotros, y vuelvo a repetir, el arrepentimiento, que es el cambio de actitud de cada uno de nosotros. Nadie te obliga a cambiar, nadie. Cada uno de nosotros lo que tenemos que cambiar. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando empecé en el Evangelio, mi esposa ya era cristiana y en ese tiempo yo no. Yo la acompañaba a ella, pero todavía no había una actitud de cambio en mi vida. Cuando mi esposa me preguntó, cuando ya cambié realmente, me dijo, ¿qué hiciste? Solamente decidí. Solamente decidí.
decidí dejar todo lo anterior de mi vida pasada y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Fue mi decisión. Y mi esposa oraba, ayunaba, clamaba por mí y todo, pero yo no cambiaba, yo seguía igual, porque yo no había decidido hacer el cambio. Yo solamente la acompañaba a la iglesia nada más, estaba ahí con ella por mis hijos acompañándola, pero yo todavía no había tomado la decisión. Es decir, es una decisión personal. Llega el momento en que uno hace el cambio. Y yo les digo, todos estos años que ya tengo en el Evangelio, no me arrepiento de haber cambiado de esa manera. Pues no solamente he visto la gloria de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi familia, sino también he visto la gloria de Dios en las familias que hemos podido de una u otra manera compartir el Evangelio, que de una u otra manera nos han permitido a nosotros poder compartirle la palabra y ver cómo Dios ha podido transformar esas vidas y también ellos cambiar completamente a lo que vivían antes. Y esa es una satisfacción grande, ver cómo Dios obra, cómo Dios opera. Amén. Como Dios bendice a las familias. Y se cumple la promesa que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumple en cada hijo de Dios que hace la obra de Dios, porque se vuelve bendición para las familias que están alrededor de él. Así es. Y queremos agradecer a Dios por su vida y orar por usted. Si usted tiene alguna necesidad, escríbanos al WhatsApp y permítanos poder compartirle la palabra. Visítenos, si usted está en Chimbote, en Avenida Malta 369, los días martes y miércoles a las 7 de la noche, los días sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 5 de la tarde, que con mucho gusto podremos orar por usted, y de repente si usted necesita un consejo, con toda libertad podremos... Si nos da esa confianza, pues de alguna manera con la ayuda de Dios podremos guiarle a la solución de sus problemas como Dios lo establece en su palabra. No porque no son nuestros consejos, no es que seamos muy inteligentes, sino simplemente la vida da experiencias, ¿no? Y con Dios hemos visto realmente cosas impresionantes en todo ángulo. Esperamos ver muchas más, realmente, porque Dios siempre está enseñando cosas nuevas. No es fácil el tema del arrepentimiento, es algo que es una decisión, más que nada es una decisión, y vale la pena. Cada vez que Dios te rete a hacer algo, recuerda que después de eso hay una bendición que tú ni te imaginas. Si estás pasando por pruebas, agradécelo a Dios, bendícelo y confía en Él, que Él algo hará. Si de repente usted no tiene nada con Dios todavía porque no lo conoce o más o menos entiende algo, pero usted ha vivido a su manera, y está pasando por dificultades terribles, mire, esto capaz va a ser como la catapulta que te va a llevar a la presencia de Dios. Así que agradécelo también, y porque de otra manera tal vez no buscarías el rostro de Dios. Así que cualquiera sea tu circunstancia, Dios está dispuesto a levantarte, pero Él querrá buscar en ti un corazón humilde y dispuesto a cambiar. Oremos, ¿no? Padre amado, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por todas las personas que están viendo este programa y que lo verán más adelante. Señor, oramos por cada uno, por cada familia, por cada hogar. Te pedimos, Dios, que tú traigas al corazón de cada persona el arrepentimiento sincero, el que cada uno se dé cuenta de su realidad, el que cada uno, Señor, busque tu rostro para encontrar el cambio que necesitan en sus vidas. Oramos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, para suplicarte que tú, Señor, tomes el control de nuestra nación y que tú traigas, Padre, esta palabra llegue a cada vida, Señor, para que las personas puedan entender que el que va a traer paz y seguridad eres tú al corazón de los hombres cuando hay un arrepentimiento. Amado Dios, oramos por cada matrimonio, por cada familia, por cada hogar, para que el reino de Dios se establezca en cada familia, en cada hogar de Chimbote, del Perú entero, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que las parejas, los matrimonios, Señor, busquen tu rostro y en vez de pelearse unos a otros o acusarse el uno al otro, Señor, puedan buscar tu rostro, buscar juntos una respuesta y una solución a sus problemas. Te pedimos, Padre, aquellos que están enfermos, Dios, que tú los sanes. Pon en el corazón de ellos la fe que necesitan y la perseverancia y la paciencia, porque tú eres el que determinas cuándo viene la sanidad. Oramos también, Padre, por las familias de nuestro amado Chimbote, para pedirte, Señor, que
tú protejas y no permitas que este virus del coronavirus ingrese. Lo oramos más que nada porque hay embarcaciones que constantemente llegan de China aquí a nuestra ciudad. Y Padre, te pedimos, Dios, que no permitas que nuestro país se vea afectado con esta pandemia. Bendice a cada persona, Señor, bendice a los médicos, bendice a cada persona que ha sido infectada con esta enfermedad, que sus corazones se vuelvan a ti y permite, Señor, que la cura pueda verse cada día, Señor, mejor, superior, y puedan acabar con esta enfermedad que está atacando muchos países. Ten misericordia, Dios, de nuestras vidas y trae arrepentimiento sobre cada persona, sobre cada corazón en todo el mundo, Padre. Que todos procedamos al arrepentimiento, incluidos los cristianos, también tus hijos, que aunque vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero también tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que hacemos mal o aquellas buenas cosas que hemos dejado de hacer y lo cual también se convierte en pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para ser una iglesia conforme a tu corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amigos, no, para hacerles recordar, ya estamos terminando, a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, les pedimos que por favor le den like a los videos, compártanlos, pues es otra manera también de poder llegar el mensaje a más personas. Compartan, den like y cualquier consulta nos pueden hacer a través del WhatsApp o a través mismo del Facebook, nos pueden escribir por inbox. Nosotros gustosos estaremos poder responderle a cada uno de ustedes. Así que esto es todo por el día de hoy. Lo esperamos el día de mañana a esta hora, 5 de la tarde. Y para nuestros amigos que nos ven a través de la señal de cable, los días sábados y domingos, en el horario de 7 de la mañana y 5 de la tarde, se están transmitiendo las prédicas del pastor principal de nuestra iglesia, Misión Mega Rey, con sede en Lima, que es el pastor Carlos Larrea. Las prédicas se están transmitiendo los días sábados y domingos en horarios de 7 de la mañana y 5 de la tarde. Así que si quieren el fin de semana escuchar una buena prédica, los invitamos a ver la prédica de nuestro pastor Ricardo Larrea. Así que con nosotros será hasta el día de mañana. Dios les bendiga y recuerden que en Cristo somos más que vencedores. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Amén.